acá tengo el honor de presentar a alguien, un venezolano. ¿Por ahí ya está listico? Sí. Es Jorge Palacios. Les voy a contar un poquitico sobre él. Aparte pues, de que ya dije que es venezolano, es apasionado por Rocket League. ¿Alguien más aquí apasionado por Rocket League? A ver si tiene algún amigo, tiene como 2 o 3 con los que puede sentarse a hablar. ¿O eso los trajo usted? ¿Esos vinieron con usted? Oiga, baterista, ex baterista, la banda para la que tocaba en Venezuela le abrió a Rhapsody. O sea, este man tocó con Rhapsody, Dios mío. Para los metalheads aquí como yo, eso es tremendo, tremendo datazo. Y obviamente no todo puede ser perfecto. Él comete la blasfemia de decir que la arepa es venezolana. Yo estoy... Pero bueno, la arepa venezolana es muy rica, pero ahí tenemos nuestra discusión. No, la arepa nos une a todos. Démosle un aplauso y una bienvenida a Jorge Palacios, por favor. Bueno, buenos días a todos, gracias. Bueno, primero, necesito 2 favores de ustedes. Tengo un poco de ansiedad. Lo primero, pero escúchame antes de hacerlo. Un gran aplauso por 2 cosas. Uno, a los organizadores por todo el nivel de detalle y por toda la logística que es esto. En Venezuela yo ayudé a organizar el Caracas Game Jam y sé lo difícil que es. Entonces, eso. Y segundo, un aplauso sobre todo los venezolanos al vecino, porque así como a mí me recibieron bien los organizadores, he recibido muchos buenos comentarios de que Colombia nos ha recibido muy bien, así que por favor un aplauso. Bien, lo segundo que les voy a pedir, todos, por favor, todos, sin excepción, levanten las manos, así. Perfecto. Muchas gracias, esos son ustedes ayudándome. Me están ayudando. Estoy muy nervioso. Es mi segunda conferencia de alguna manera internacional, entonces la responsabilidad es bastante grande. Perfecto, entonces comenzamos. Un poco sobre mí, así como dijo Julián. Me gusta Rocket League, soy licenciado en computación con estudios de maestría, escribí un libro, pero lo que más me gusta y la razón de por qué ese libro está allí y el por qué yo estoy acá es que me gusta compartir lo que aprendo. Una de las razones por las cuales comencé a dar charlas es porque en Venezuela, bueno, la industria del videojuego no es que se mueva mucho y no es que las personas que en aquel momento, hace como 10 años, estaban haciendo juegos, daban charlas o compartían mucho. Hoy por hoy los entiendo porque, bueno, hay un montón de carga de trabajo, responsabilidades, familias, etcétera. No es sencillo. Sin embargo, yo dije, bueno, yo quiero compartir y esa ha sido mi labor. Para ello, pues tuve que dejar mi trabajo en consultoras, digamos, trabajos serios, y desde 2013 trabajo como freelance en desarrollo de videojuegos, tratando de, bueno, ganarme la vida con eso. He tenido algunos clientes, algunas editoriales, clientes internacionales, estudios de televisión, etcétera. Pero no estamos aquí para hablar de mí, eso es muy aburrido. Como dijo Katy Sierra, si algunos la conocen, no es lo que yo, por qué yo estoy acá, sino el para qué. ¿Para qué? Para que ustedes se motiven a hacer juegos y, bueno, especialmente quienes se motiven a realizar inteligencia artificial. Comenzamos. Entonces, en pocas palabras, porque tenemos poco tiempo y quiero abarcar mucho, ¿qué es la inteligencia artificial? No es más que crear una simulación o emular el comportamiento de humanos y animales. En pocas palabras es eso. Ahora, ¿por qué digo emular comportamiento? Porque de alguna forma la manera en la que nosotros llegamos a ese comportamiento son caminos distintos, pero la respuesta es similar. Entonces, ¿qué pasa? Se divide en 2 grandes ramas, como la inteligencia artificial académica de alguna manera y la de videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la académica queremos o buscamos que los resultados sean los más precisos posibles, casos o ambientes exagerados, y la investigación científica pues, está interesada en expandir las barreras. Entonces, o crear el nuevo estado del arte, expandirlo siempre. Ahora, ¿qué quiero decir con ambientes o casos exagerados? Por ejemplo, si yo tengo una estructura donde voy a hacer nodos, ya hablaremos de eso, yo no voy a hacer un caso de ejemplo, no sé, industrial, donde tengo 20 nodos, 30 nodos. Aquí estamos hablando de experimentos de millones de nodos, justamente para saber si un algoritmo es eficiente o no. En el caso de los videojuegos, no nos interesa tanto el que sea preciso, sino que sea eficiente. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de simulaciones en tiempo real. No tenemos 3 segundos, 4 segundos, 7 segundos o minutos para hablar de
todo lo que se puede tardar un proceso preciso para dar un resultado. Lo otro más importante es dar la ilusión o sensación de realismo, sobre todo porque en muchos juegos los non-playing characters o los personajes que no son controlados por jugador van a estar brevemente en pantalla, así que ¿para qué hacer todo un desarrollo de un tren de pensamiento complejo si sencillamente lo que tú quieres es que este enemigo, por ejemplo, se traslade de un punto A a un punto B o te persiga? Y las soluciones son muy baratas, así que muchos son hacks. ¿Se pueden mezclar? La respuesta es sí. Entonces, para ello, hoy por hoy, la academia utiliza los videojuegos como campo de prueba para muchos algoritmos. ¿Por qué? Porque hay más demanda en muchos ámbitos. Incluso, ya hoy por hoy, desde hace varios años, no sé si la conferencia sigue, pero había una conferencia dedicada solamente a minerías de datos, Big Data, en videojuegos. Entonces, para que vean cómo la academia y la industria del videojuego trabajan en conjunto para expandir las barreras. Adicionalmente, bueno, está la competencia de ProJam. Hay eventos online donde puedes crear simuladores para justamente todo esto que estás estudiando en la academia lo practiques en, digamos, environments más amigables o más divertidos. Pero entonces, bueno, ¿cómo arrancamos? De la forma más sencilla, entendiendo que hay una falacia de la complejidad. No necesitamos la complejidad para lograr resultados divertidos o esperados, o lo que necesitamos en cualquier caso. Entonces, este tweet de Tiny Subversions, que es un desarrollador de videojuegos bastante famoso y reconocido con buena trayectoria, dice que, bueno, para comenzar, si tienes un número aleatorio o tres distintas opciones, pues bueno, seleccionas un número aleatorio entre esas tres y ya comenzaste a desarrollar de alguna manera inteligencia artificial. ¿Y por qué es esto? Bueno, hay un caso muy, muy conocido que es el de Halo, donde los desarrolladores recibían el feedback de los beta testers, donde los enemigos no tenían el nivel de dificultad que ellos esperaban. Eran como, ay, pero es que los enemigos son muy tontos. Después de experimentar con distintos algoritmos, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, ok, utilicemos el algoritmo, el más sencillo, pero vamos a aumentarle el nivel de resistencia a los enemigos. Magia. El nivel de resistencia luego en los beta testers dio como resultado que le daba la sensación de que los enemigos eran más inteligentes. Entonces aquí vemos donde el hack o los trucos del día a día pueden servir para dar un resultado esperado o sencillamente, bueno, continuar. Ahora vamos a hablar de algunos fundamentos técnicos. Vamos a ver bastante teoría con código, así que de nuevo voy a hablar bastante rápido. Entonces, por eso les decía en Twitter, pilas con la charla de ayer de matemáticas. ¿Por qué? Porque de las cosas más importantes que necesitamos para desplazamiento, que es donde comienza la inteligencia artificial de, no sé, 80% de los juegos, por poner un número, sería, bueno, trigonometría, porque todo comienza por el desplazamiento del jugador y luego vamos al desplazamiento de los enemigos. Entonces necesitamos seno, coseno, tangente, cotangente. Perfecto. Entonces, siguiendo con el tema del movimiento, necesitamos el álgebra lineal, se los dije. Entonces necesitamos tener claro vectores. Los vectores son el día del día. Y además de ello, pues tenemos la suma y resta de vectores, lo que significa entender lo que es el vector unitario, la multiplicación entre vectores y la multiplicación por escalar. Así como vimos ayer, producto punto, producto cruz, entre otros. Pero bueno, comencemos a sacar cuentas. La estrella es nuestro target, o nuestro objetivo. En este caso sería el jugador y el enemigo es el punto verde. ¿Cómo podemos hacer para que el enemigo persiga al jugador? Pues tiramos flechas. No, en serio. ¿Qué podemos hacer? Ok, tenemos el plano cartesiano, tenemos el vector posición de mi jugador, tengo el vector posición de mi enemigo, y si yo quiero que lo persiga, pues es la resta de la posición del target menos el que lo está persiguiendo. Pero entonces, ¿por qué les digo lanzar flechas? Es sencillo, fíjense. Acá. Ok. Tengo mi target, tengo el enemigo que me va a perseguir, tengo el arco y tiro la flecha. Esta es la resta de vector que me interesa para seguir. ¿Cómo hago para escapar? Pues bueno, hago dab, que sería la inversión del vector.
cambio la resta para que el enemigo escape del jugador, sencillamente es la resta entre la posición de él con la posición del jugador. Perfecto. Ahora vamos a ver código porque imagino que quieren ver código, ¿verdad? No se nota la emoción, a ustedes les falta café. Bien. Ayer me regalaron café colombiano porque estoy tomando mal café en Chile y ustedes, bien, tienen un valor desaldado. Ok, código. Comencemos con movimiento. Como pueden ver, tengo un desplazamiento sencillo, ¿verdad? En X y Y. ¿Lo pueden ver acá? Lo que está pasando en mi teclado. Ok. Ahora, si se fijan, hay algo extraño en este movimiento. No puedo preguntarles porque tenemos el tiempo corto, pero voy a hacer algo. Ok, state movement, fíjense. Si yo vengo por acá y... Ajá, perfecto, refresco. Acá vamos a encontrar la rapidez de el player. Perfecto, 0, 10. Pero fíjense que al sacar una cuenta mal, ahora es 14. ¿Y por qué está pasando esto? Porque no estamos tomando en consideración bien la entrada y todo lo que sería el vector de desplazamiento. Ok, entonces fíjense, lo usual, o digamos la primera iteración de manejar movimiento sería esta. Ok, si pueden ver los comentarios, ¿se ven? Ok, vamos a hacer acá esto. Ok, se ve un poco mejor. Lo normal es, si tengo la flecha de la derecha, yo sumo la posición y rapidez lo multiplico por delta tiempo y para la izquierda lo mismo. Pero ¿qué está pasando? Si no tenemos claro lo que es el vector, pues yo voy a tener un vector unitario mal compuesto, de alguna manera. Pero bueno, esta es la primera iteración, no está mal, sirve. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, les voy a mostrar cuál es la solución a esto y por qué vectores es importante. Mi segunda iteración, fíjense que yo tengo ya una rapidez constante. ¿Cómo llegamos a este resultado? Pues sencillo. Fíjense, lo primero es que mi función ya, digamos, la evolución o la segunda iteración, lo primero que hago es tomar el input del eje X y el eje Y. Segundo, hablando de velocidad y dirección, comenzamos con vectores, pues yo tengo aquí mi vector unitario. Lo inicializo en 0, si es para arriba, -1, en este caso porque el Y positivo está hacia abajo, entonces tengo que invertir la coordenada, el eje Y. Y lo mismo con el horizontal. Después de ello, yo lo que hago es que tengo mi vector dirección o mi vector velocidad, son sinónimos, y finalmente, la parte de álgebra lineal importantísima, se ve en pantalla, acá. Yo tengo que normalizar el vector. Cuando lo estaba haciendo de manera naive, en la primera iteración, pues bueno, tenía X y Y en 1 multiplicando y eso no era lo que yo quería. Finalmente, ya yo tengo una cuenta que me sirve para todo el ciclo, donde el resumen de este, digamos, no sé, en Venezuela lo podemos llamar chorizo de código, un one-liner bastante largo, es que el X sencillamente es la suma del vector dirección por la multiplicación de la rapidez, que es un escalar, por el delta tiempo. Perfecto. Entonces aquí ya manejamos mejor la parte de vector. Jorge, pero ya va, esto no es inteligencia artificial, es movimiento del jugador, qué aburrido. Ok, vamos entonces a comenzar a desarrollar enemigos. Bien, vamos a mi main. Acá. Comenzamos con el enemigo. Tomando el principio anterior de desplazamiento, bueno, aquí puedo ver cómo puedo aumentar la velocidad. Y vamos a esta cuenta, pues fíjense que acá el enemigo sería, bueno, la rapidez por esto que está acá, no hay problema. Pero yo también mencioné en algún punto que necesitamos de trigonometría. Ok. ¿Qué va a suceder aquí? No es divertido un enemigo de manera lineal. Tú quieres enemigos distintos. Ok. Lo primero, juegas con posición aleatoria. Supongamos que tengo 20 enemigos, entonces ellos comienzan a salir de distintas partes y el juego se pone más interesante. Entonces fíjense que vamos construyendo sobre todo los principios. Habíamos hablado de
números aleatorios, ya yo estoy decidiendo una altura aleatoria. Perfecto. Finalmente, cuando hablamos de trigonometría, yo tengo algo más interesante cuando comienzo a utilizar el seno para el y mantengo mi posición de desplazamiento en x igual. Ok. Esto ya es un amigo mucho más interesante y fíjense que no tuve que hacer mucho esfuerzo, sencillamente utilicé las bases de trigonometría para mejorarlo. Si aumento la rapidez, pues tengo una onda sinusoidal un poco más suave y si aumento la amplitud, ya fíjense que incluso yo puedo colocar algún tipo de timer donde los enemigos tienen algunos quirks, pero entienden la idea. Bien. Continuamos entonces. Seguimos hablando de movimiento. Esto sí es un poco según la primera iteración, pero ahora vamos a hablar de main. Ajá, aquí está el main. Estamos hablando de movimiento. Ya comenzamos conmigo. Perfecto. Entonces, tenemos acá un carrito y como no tengo las ruedas, pues ustedes me entienden acá que, bueno, me puedo mover a la derecha y a la izquierda. Perfecto. Jorge, hablaste de seno y coseno. Ok, sí, podemos entonces seguir utilizando trigonometría para mover y desplazar elementos. Entonces, ok. Como ustedes ya saben que se puede mover a la derecha y a la izquierda. Ok, perfecto. Entonces, tenemos que coseno sería la rotación, acá tengo el seno, y finalmente, pues aplico la suma de coseno para y seno para x. Normalmente es a la inversa, pero el problema acá es que tengo el vector hacia adelante, hacia arriba, y me juega en contra de que tengo el y positivo hacia abajo. Entonces tenemos que estar siempre pendientes, como les decía en la charla de ayer, la de Elizabeth, que tiene que estar muy, muy pendiente del sistema de coordenadas para que este tipo de cosas las puedan resolver bastante rápido. De hecho, fíjense que acá yo utilizo la dirección en negativo, en y, justamente por lo que les decía de que, bueno, si mi auto o el sprite, el forward inicial es hacia arriba, pero el y es hacia abajo, tengo esta, digamos, configuración de esta forma. Bien. Entonces podemos desplazar el carrito. Ya va, ¿qué salió mal? Claro. Ajá, esto. Perfecto. Y tenemos nuestro carrito moviéndose. Ahora tenemos un problema. Necesitamos estacionar. Y necesitamos estacionar de retroceso. ¿Qué pasó acá? Tenemos un problema. Houston, we have a problem. Ok. Pues, siguiendo con el tema de los vectores, acá yo voy a hacer un hack barato. Yo no voy a invertir vectores, sino que lo que voy a hacer es invertir ángulos. Entonces creo una validación sencilla, donde ahora yo, para mi caso base, que sería ir hacia adelante, la primera parte del if, pues tengo mis cálculos como ya lo vimos, tengo el ángulo que lo manejo, si estoy virando hacia la derecha o hacia la izquierda, saco el coseno y el coseno. Sin embargo, cuando voy en retroceso, necesito cambiar el vector dirección y necesito el coseno y el seno, pero del negativo de la rotación. Solucionamos esto y necesitamos estacionar. Ok, bien. Entonces fíjense que vamos construyendo, esto es como una especie de pasticho de lasaña donde, bueno, teniendo buenas bases podemos ir agregando capas y todas las demás cosas se van volviendo interesantes. Así que fíjense que el tema de los vectores lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos ver como el vector o incluso lo podemos manejar con ángulos. Por eso tenemos que tener muy claro todas las propiedades del álgebra lineal, o por lo menos las bases bien claras para qué me sirve, porque en este caso yo utilicé la lógica de vectores, pero lo que hice fue invertir el ángulo. Y en algunos otros casos es la inversa. A partir de vectores, ¿cómo saco el ángulo? Bueno, en este caso puede ser el producto punto o otras operaciones, pero entienden el principio de que hay fórmulas
o maneras en las que yo puedo pasar de un sistema a otro. Bien. Ahora, como les decía, siguiendo en el orden de las láminas que vimos, vamos a ver, perseguir y escapar. Perfecto. Este es mi enemigo y cuando hago clic en la pantalla aparece mi personaje y él me persigue. Yay, ¿verdad? Ok. Se parece mucho al juego de ayer, de hecho, por eso me gustaron que vi que todas las charlas conectaban. Es genial, perfecto. Entonces, en este caso, fíjense que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, voy para acá y... Ok, es acá. Perfecto. Fíjense, entonces lo primero que tengo que entender es mi vector dirección. En este caso, Phaser utiliza punto, pero indistintamente del framework, pues vector 2D, punto, es lo mismo. Lo que les decía esto es que acá dirección es igual a, esto es vector posición del jugador, player position, menos el vector de position. Aquí tengo la dirección. Y los cálculos para todos los frames, importante, normalizamos como habíamos aprendido en el desplazamiento del jugador. Importante, queremos un vector unitario, para eso normalizamos y miren qué fórmula regresó desde hace un par de 5 minutos, la misma que habíamos entendido que la traslación sería la posición que tengo más la dirección multiplicado por el escalar de rapidez por el escalar del delta tiempo. Y lo tenemos acá. Si queremos escapar, es lo mismo. Déjenme desconectar estas líneas, cambio acá la velocidad por un tema de, perdón, la rapidez por un tema pragmático y, como ven acá, simplemente cambia la resta. ¿Sí? Tirar flechas, dab. Tirar flechas, dab. Así que ahora mi enemigo escapa. Ahora, ¿se fijaron o se dieron cuenta que esta versión tiene un error? ¿Qué error pueden ver acá? Hay un quirk cuando llega, ¿cierto? Ok, vamos a solucionarlo. Normalmente esto es un poco más interactivo, pero por cuestiones de tiempo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hago una colisión. En este caso, la colisión es muy sencilla, siguiendo todo el tema de trigonometría, porque yo puedo hacer una colisión de distintas maneras. Yo puedo hacer una colisión de cajas, que es complicado porque tengo que sacar la cuenta de todos los lados del cuadrado, si solapa con el otro, etc. Pero cuando estamos hablando de colisiones, la más barata, la más sencilla, lo que hacemos es una colisión de círculo, y una colisión de círculo no es más que calcular la distancia entre los dos elementos y saber si la distancia entre ellos es mayor al radio. En este caso, como yo lo quiero detener, cuando la distancia sea menor al radio del target, que en este caso es el jugador, pues tengo... Ya va. Exacto. Y se detiene. Entonces vemos cómo, con cuestiones muy, muy sencillas, podemos lograr grandes resultados. Perfecto. Entonces vamos a continuar un poco más de teoría acá. Y bueno, sí. Oh, ok. Bien. Entonces, celebramos que vimos código, aprendimos rápidamente cómo desarrollar distintos algoritmos de movimiento y inteligencia artificial bastante sencillos. Y ahora entonces hablemos un poco de Pacman. ¿Qué va a suceder entonces con Pacman? Fíjense, con todo lo que ya sabemos de desplazamiento y vectores, uno puede creer que la inteligencia artificial de Pacman es muy complicada, y no es así. Fíjense qué es lo que va a suceder. El fantasma rojo lo que va a hacer es perseguir, lo que vimos hace 2 minutos, ¿sí? Una resta de vectores. El
fantasma rosa lo que va a hacer es predecir, y sigue siendo un cálculo bastante barato, porque ¿qué es lo que es predecir? Es tomar el vector dirección que tiene Pacman, lo multiplico por algún escalar que sería un delta cualquiera, ya este no es rapidez, es un delta cualquiera, que sería la distancia a la cual yo quiero predecir el movimiento, y el fantasma rosa va a ir a esa posición. Listo, eso es todo. Es la misma suma y resta de vectores. Luego tenemos acá una emboscada con el fantasma azul, y no es más que tomar la posición de la suma de los vectores de hacia dónde va el fantasma rojo y hacia dónde va Pacman. Eso me va a dar un vector, una posición, y lo que voy a hacer es dirigir ese fantasma azul a esa posición. Finalmente, el fantasma amarillo es una especie de aleatorio donde yo tomo un punto alrededor de Pacman cualquiera y voy a ir a ese punto, con lo que me da la sensación de merodear. Jorge, pero entonces, ¿qué sucede? Porque acá tú estabas hablando de predecir, de perseguir, pero estabas en un espacio abierto y Pacman es una grilla. Ok, entonces hablemos un poco de grafos. Lo primero que tenemos que entender es que los grafos tienen distintas representaciones, una representación de memoria y la representación visual. Lo ideal es que separemos una de la otra. Segundo, es importante que sepamos los algoritmos de búsqueda, dentro de los cuales está BFS, Dijkstra y A estrella. No voy a entrar en, detalles por un tema de tiempo, pero podemos ver entonces que al ver una escena como esta, podemos creer o podemos pensar que inmediatamente un arreglo bidimensional puede solucionar el problema. Y sí lo soluciona, pero tiene un pequeño problema. Si lo hacemos como un arreglo bidimensional y el grafo no es completamente conexo, pues yo voy a tener huecos de espacio de memoria, especialmente si el grafo es bastante sencillo. Entonces, un grafo completamente conexo, para aquellos que no lo sepan, es sencillamente un grafo que conecta todos los puntos entre sí. Entonces, bueno, para uno, nada. Cuando son dos, pues tenemos una sola arista, pero esta arista es bidireccional, que si lo tomamos como dos, pues bueno, puede ser una del A al B y el otro del B a A, y así sucesivamente. Regresando a este punto, pues, ¿qué hacemos en este caso? Pues manejamos arreglos de listas, lo cual va a hacer que el trabajo de memoria sea más eficiente. Para un ejemplo, tenemos esto que está acá, donde yo tengo, bueno, mi grafo, un archivo de JSON, por ejemplo, tengo mi lista de nodos, la posición de los mismos, y acá, finalmente, son los vecinos del mismo. Jorge, pero ¿qué pasa si yo necesito un grafo como grilla y lo quiero hacer sencillo? Ok, perfecto, fíjate. El principio es el mismo. Si lo quieres como grilla, pues aquí colocas el X y Y del espacio en el grid que tú esperas, y finalmente, cuando tienes tu clase que maneja las posiciones, tienes el offset, donde vas a decir cuánta separación hay entre cada nodo en X y listo. Si no es una grilla, sino que son nodos, distribuidos en el espacio de manera aleatoria, pues no hay problema, no utilizas el offset, sigues utilizando el mismo principio, los algoritmos, etcétera, y acá, en vez de colocar en X y Y la posición de la casilla del arreglo 2D, sencillamente colocas el X y Y en el espacio, y es bastante sencillo. Ok, ¿para qué nos puede servir esto? Rápidamente, vamos a ver un poco cómo funciona la búsqueda de caminos de Left4Dead. Entonces, fíjense, acá yo no voy a hablar cómo el motor de Valve, Source, crea los nodos del grafo, pero todos estos son posiciones del grafo, los centroides son los puntos entre los distintos esquinas de las cajas, etc. Y bueno, tengo el enemigo en esta posición y el jugador acá. ¿Y qué pasa? Left4Dead son zombies que se tienen que desplazar. Entonces, bueno, la primera iteración tengo mi búsqueda de caminos, en este caso lo puedo hacer con estrella de la manera más sencilla y más económica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos zombies. Los zombies no van a estar chocando tanto contra las paredes y no tienen movimientos rectos. Acá yo voy a unir dos cosas. Uno, la optimización de caminos, que no es más que tomar desde un punto inicial, comenzar a lanzar rayos hasta que yo no pueda ver ese punto. Es decir, yo comienzo a lanzar rayos desde acá hasta que finalmente, cuando llego a este nodo, yo no lo puedo ver. Acá, de hecho.
¿Por qué? Porque acá choco con la caja. Entonces tomo este punto, en este punto comienzo a lanzar rayos hasta todos los demás, llego hasta aquí, sucesivamente, y eso me da el camino optimizado. Ahora, los zombies no se mueven así, ¿cierto? Acá entonces yo utilizo la parte del suavizado, ¿se ve el cursor? No se ve el cursor, no importa, yo me puedo desplazar. Y en este suavizado es lo que habíamos hablado al principio de las ondas sinusoidales dentro de un mismo eje. Tomando esta línea como el eje central, pues yo comienzo a hacer una onda sinusoidal y tengo un movimiento de zombies bastante barato con principios aritméticos que ya aprendimos hace 2 minutos. Finalmente, ya para cerrar, ¿cómo yo hago calabozos o source divide todo su mapa? Utilizando una técnica llamada BSP o Binary Space Partitioning. ¿Qué significa Binary Space Partitioning? Bueno, pues tomas el área inicial y la picas en 2 y sigues picando en 2 hasta que tú dices, bueno, ya es suficientemente pequeño y finalmente conectas todas estas áreas con pasillos. Ok, entonces vamos a verlo acá y pico en 2, tomo la otra área y la pico en 2 y la pico en 2 y decido parar y dentro de estas áreas grandes, aquí me faltó picar una vez, en este pequeño pedazo, en estas áreas azules grandes yo voy a tomar áreas más pequeñas, o la puedo tomar completa, y luego lo que yo hago es colocar pasillos entre las distintas áreas. Ahora, lo que aprendí de los algoritmos de búsqueda, van a ver que muchos de los algoritmos utilizan pilas y colas para el manejo de nodos. Aquí es lo mismo, fíjense. Vamos a prestar atención a la parte de la derecha de su pantalla y vamos viendo la parte izquierda. Entonces yo tengo mi área principal como un nodo A que tiene toda el área del mundo, la del mapa, luego lo pico en 2, los nodos se van a encolar y la relación de entre hermanos se van a empilar. Entonces, como están en cola, A ya lo manejé, lo saco de la cola, A tiene 2 hijos que son B y C. Como vengo en una cola, manejo primero B, luego tengo D y E. Como sigo en la cola, tengo F y G. Decidí que no voy a seguir picando ninguno de los E y E. Y G, que sí lo quiero picar por algún motivo, pues se divide en G y H y, pum, cuando ya decido no picar más, genero mis áreas dentro de los mismos. Finalmente, la relación entre hermanos habíamos dicho que la manejábamos en pilas, ¿cierto? Ok, comenzamos a desempilar porque ya acabamos el proceso. Entonces, para generar pasillos, pues saco la primera relación entre hermanos, que es esta, luego esta relación, luego esta y luego esta. ¡Yes! Finalmente, la pregunta más importante, ¿dónde comenzar? Ok, esta presentación tuvo de todo para todos, como se pueden fijar, pues, y fui desde lo básico hasta arriba. Y fíjense, yo aprendí con este libro de inteligencia artificial que está en el centro, el de generación de contenido de forma procedimental, pues este es el genial. De hecho, Freddy ayer lo comentó y estamos completamente de acuerdo que es uno de los mejores libros. Y si quieren, como que saben, es el libro de los domingos de conocer algoritmos, ya que este los aburrió, ya conocieron un poco, pues bueno, la serie GameApp Pro es una serie de libros que vienen anualmente y son distintos papers, pero que los manejan un poco más hacia la industria, un poco más a cómo fueron implementados, para que aprendamos un poco más y expandamos ese horizonte. Finalmente, en material en la web están todos estos que están aquí. Y bueno, finalmente, eso es todo.